Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es un placer escuchar de la palabra de Dios. Em, no sé si han considerado el costo de su salvación. No sé si has considerado el hecho de que estás muerto en tus delitos y pecados rumbo a la condenación. No sé si has considerado que tus pecados van a ser juzgados por Dios. Sea como sea, va a haber un juicio y Dios debe castigar cualquier pecado. Una vida pecaminosa debe ser castigada. Y no solo eso, quizá tú sabes que Jesús murió por ti. Tú sabes la obra del Señor, tú sabes que Él vino a salvar. El hermano oró en su oración, que Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido, que Él vino a un propósito. Pero yo quisiera preguntarte si cuando te decimos, o yo ahora te estoy diciendo que el Señor murió por ti, esa obra, ¿qué es? Muchos dicen la salvación es gratis. Muchos dicen no hay que comprarla, ven como eres. Y se enfatiza harto en eso, y es verdad. La salvación es gratis para nosotros. Pero quiero que consideres el costo de la salvación, lo que costó que se te ganara aquella salvación. Porque quizá esto te hará ver lo horrendo que es no querer escuchar la voz de Dios, no querer creer, lo terrible que es, como dice el autor de un libro en la Escritura, cuán terrible es caer en manos del Dios vivo, cuán terrible es que descuidemos una salvación tan grande. ¿Qué tan grande es esta salvación? En Juan el capítulo 5 hay una historia acerca de salvación, acerca de perdón y acerca de traición. Dice así en el capítulo 5 el Evangelio de Juan, debe ser muy conocido. Desde el versículo 1 dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No se nos menciona cuál fiesta. Juan tiene una costumbre de mencionar muchas fiestas, pero esta no se dice cuál será. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supe que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por eso, por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí la lectura. En general, esta historia es curiosa, no es rara en el Evangelio de Juan, ya que desde el capítulo 2 al 12 me parece, se le llama el libro de las señales, donde el Señor hace hartos milagros, 7, pero y ya venía de tener varias conversaciones. En el capítulo 3 tuvo la conversación con un líder religioso, Nicodemo. En el capítulo 4 tuvo una conversación con una mujer
lejos de todo lo que se le llamaría bueno en los estándares de la época, la mujer samaritana. Al final del capítulo 4 ya había tenido una conversación con una persona a la cual le prometió, le dijo que sanaría a su hijo sin siquiera estar cerca de no, me parece que no era el hijo, era el hijo de un empleado de él, me parece. Em, y él, el Señor hace un milagro sanando a esta persona, y a pesar de que estaba a punto de morir, sin tener que siquiera ir para allá. Así que, y tiene conversación con la persona que le va a pedir que lo sane. Así que ya en el Evangelio habían conversaciones y habían milagros. Así que esta historia no es rara. Raro puede ser, algunos se preguntará a qué se referirá la escritura con el tema de que en el agua bajaba un ángel y que había sanación para ellos, pero ese no es el punto. Y el escritor sagrado no nos quiere entregar esa información, ese no es el punto del pasaje. El punto del pasaje es este. Había un hombre que necesitaba sanidad. Estaba Jesús, que le ofrece y le sana de una manera totalmente misericordiosa, y hay una reacción de parte del hombre y también de parte de los líderes religiosos. Quiero que veamos en la primera parte acerca de la necesidad de la gracia, y después veremos el costo de la gracia en las últimas partes de los versículos. La primera parte es la necesidad de la gracia, ya que este hombre, quiero que nos pongamos en esta situación. Estamos en una fiesta de los judíos, no se sabe cuál, pero esto significa que el ambiente sería muy de gratitud a Dios, muy de tratar de dedicarse a Dios. Sin embargo, tenemos una persona que le puede costar fácilmente entregarse a Dios, o que le va a costar, que le dolería quizás si le dijeran ten fe. Él respondería que tenga fe hace 38 años, que no puedo, no he sido sanado. Se nos dice en los primeros versículos que había un hombre, el cual hace 38 años que estaba enfermo. Jesús lo ve acostado, así que abiertamente es una enfermedad física. Puede que no sea de nacimiento, ya que si se nos dice hace 38 años, pero no se da la edad, puede que no fuera de nacimiento, al parecer sí, eh, pero el punto es que él necesita una salvación, y yo quiero apelar a ti, en el sentido de que sea como sea, de la edad que seas, en el momento que estés en tu vida, de la forma que seas, estás condenado, eres una persona condenada. Dios está como tu enemigo, y eres enemigo de Dios. Hay una enemistad entre tú y Dios. No importa quién seas, y no importa qué has hecho, no importa tu condición, y lo más probable es que tú lo sientes. No voy a apelar a aquel que no quiera convencerse a sí mismo de su pecado. Quiero apelar por un segundo al que siente esta carga de saber que uno tiene pecado y que por años no tiene cómo solucionarlo. A esta persona que quizá quisiera que el Señor fuera con él, o quizá espera de alguna forma que algo sobrenatural, algo impresionante como un ángel tocando agua, le pudiera sanar. Pero no es así, ni siquiera tanto con el problema del pecado. Esta persona quizá ni siquiera se preocupaba por su pecado. No se nos dice que en alguna parte él se preocupaba de su pecado. ¿Se fijaron en la historia? Es tremendo porque la gracia del Señor es tal que Él va con una persona que en ninguna parte se nos dice, ni siquiera por si acaso, que su problema fuera el pecado. Ahora, abiertamente la misericordia de Dios es extremadamente sincera, sin límites, y grande y amplia. A veces pensamos que si Dios no, es que si creemos en Dios, entonces Él nos va a dar todo lo que queramos, pero no es así. Incluso, aun cuando creemos en Dios, Él no nos da casi nada de lo que queremos, porque tenemos deseos malos, tenemos deseos impíos, estimado. Si tú vas a Dios creyendo que creer en Dios te va a sanar, o te va a cuidar, o te va a solucionar un problema que tengas, ¿no te das cuenta que estás yendo a Él para usarlo? Y eso igual es un problema.
Eso es un problema serio. Eso es un problema serio. El ambiente es de dedicación. La expectativa es de esperar un milagro. Sin embargo, esta persona está lejos de Dios. Está muy lejos de Dios. Está lejos del Señor. Es el Señor el que toma la iniciativa. Quiero que vean que el protagonista de esta historia no es la persona enferma, no es el paralítico, es el Señor. Él es el protagonista, ya que cuando a Él no lo buscan, Él busca. Cuando a Él no lo llaman, Él llama. Cuando a Él no le piden, Él pregunta. Él es incluso, llega a ser conmovedor porque Él es el que va con esta persona, después de mirar, y le pregunta si quiere ser sano. Y él, a pesar de su incredulidad, ya que quizá pensaba que le estaba hablando del agua, vaya a saber uno qué es lo que ocurría en esa época. Quizá, yo creo que lo más probable es que eran un montón de personas que eran muy supersticiosas porque el agua no sana a nadie, pero el Señor de alguna forma, con una gracia sin límite, va y lo sana y le muestra cuidado y lo sana de una manera instantánea y anda. Y el escritor nos enfatiza que era día de reposo. Ahora, esto es serio, esto es tremendamente serio, ya que algunos nos ponemos a pensar y muchas veces forzamos la escritura y decimos, ya que lo sanó, tiene que haber creído. Eso no es lo que dice. ¿Te diste cuenta? Eso no es lo que dice. Y eso nos dice algo de la obra del Señor. Cuando Él vino a este mundo a morir por ti en la cruz, murió por todas las personas. Y en ese sentido murió incluso por los que no creerían en Él y que rechazarían el mensaje y irían directo al infierno. Él murió por ti. Cuando aún eras pecador, Cristo murió por ti. Cuando no haces nada por salvarte, por tener salvación, Él murió por ti. Cuando no haces absolutamente nada, ni te importa, Él murió por ti. Quiero que enfatices un poco más la gracia. El protagonista acá es el Señor. El protagonista es su misericordia, es su cuidado. Aún, ¿por qué era el día de reposo todo esto? ¿Para qué sirve el día de reposo? Alguno dirá, para no trabajar. No, no, el día de reposo en alguna medida se instituyó, ya que Dios creó la gran creación, hizo la creación en 6 días, y en el séptimo descansó, para de alguna forma mostrar que su obra era buena, que estaba bien hecha, que Él estaba de alguna forma deleitándose en lo que hacía. En alguna medida, lo que el Señor estaba invitando a este hombre era deleitarse en que, a pesar de que a este hombre no le importa ni por si acaso el Señor, aún así al Señor le importa mucho. Estimado, puede que a ti te molesta que tu vida va mal, puede que tú te cuides y puede que sientas que eres el único al que le importa tu propia vida, que nadie más te cuida a ti mismo, que nadie más te cuida ni nadie más le importa, pero debes saber una cosa: comparado con la importancia que el Señor te da a ti, tú te odias más que el enemigo más grande que has tenido. A Él le importas tanto, o le importamos tanto, que permite que el sol salga sobre buenos y malos. A Él le importamos tanto que permite que se levanten y caigan gobiernos que pueden ser malos, pueden ser buenos, pero nunca han llegado al punto de destruir a la humanidad entera. Nunca ha pasado. Ha pasado de todo en esta creación, pero algo que es interesante es que nosotros nos mantenemos, y eso es porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque a Él le importamos. Pero quiero que vean el último acento en la gracia de Dios, que es el costo de la gracia, el costo tremendo. Noten que al final de la historia, cuando los judíos van a hablar con esta persona y se dan cuenta que está llevando su lecho, le dicen que no puede andar llevando su lecho. Y él responde, la persona que me sanó, esto no está bien, ¿ah? Está echando la culpa. La persona que me sanó, él me dijo que tomara mi lecho y andara. Y después, cuando Jesús lo encuentra en el templo, puede que la festividad estuviera asociada en el templo, Jesús lo encuentra en el templo en el versículo 14 y le dice, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Por qué le habrá dicho esto? Bueno, en el Evangelio de Juan lo dice una frase parecida en el capítulo 8. Hay una historia similar en el capítulo 9, pero yo creo en una de esas
puede que este hombre se merecía estar 38 años enfermo. Y puede que estaba pecando en ese momento. O puede que incluso el Señor le está diciendo que abandone el pecado en general, para que crea en Él. No lo sabemos. Pero abiertamente tenemos un problema con este hombre, ya que él va con los judíos. A veces este versículo, ojo, si se toma aisladamente, a veces se toma como un ejemplo, porque acá dice, el hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús le había sanado, y por esta causa algunos dicen, miren este hombre, nosotros no predicamos ni por si acaso, pero él que le dijeron no prediques, predica. No, eso leamos bien. Creo que es al revés, me parece que es al revés, estoy seguro que es al revés. Este hombre no da aviso cualquiera, no habla con su familia, no habla con sus cercanos, habla con los judíos. Y ya que él habla con los judíos, ellos buscan una ocasión para matar a Jesús, para quitarle la vida, buscan la ocasión para aquello, dice el versículo 16. Procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Quiero que noten una cosa. Cuando el Señor fue a este estanque y vio a estas personas, y vio a este hombre en particular, él se dio cuenta de una cosa. Si lo sano, me traerá muchísimos problemas. Si lo sano, ni siquiera me lo va a agradecer. En alguna parte aparece un gracias, ni siquiera me lo va a agradecer. Y para más encima, si lo sano, habrá pensado el Señor, sí o sí le va a dar aviso a las peores personas que podría darle aviso, y con eso voy a tener más problemas de los que tengo en mi vida. Es conmovedor, ¿sí? Que, ¿sabes? Tiempo después el Señor iría a la cruz por este tipo de cosas. Estaban juntando razones para crucificarle. Tiempo después el Señor estaría en la cruz. Y sabes, cuando él estaba en la cruz, cuando él estaba siendo crucificado, vio un grupo de muchas personas. Vio a algunos que estaban echando suertes en su ropa, ya que le quitaron la ropa y lo crucificaron desnudo. Le, sus discípulos ni siquiera los vio, habían huido. Solo quedaba un discípulo que se quedó con él, y otro lo había traicionado poco tiempo antes, y otro lo había negado mucho menos tiempo antes. Él estaba viendo un montón de personas que decían que se baja a sí mismo, con dos ladrones, uno al lado, dos personas siendo crucificadas, uno a un lado y el otro al otro, y uno diciéndole, bájate a ti mismo si tan poderoso eres, sálvanos a nosotros, sálvate a ti mismo, miles de personas meneando la cabeza, muchas personas juzgándolo, todos juzgándolo, pero no solo vio eso, él te vio a ti, estimado. Puede que incluso me vio a mí. Yo creo que me vio a mí. Me vio a mí mirando en menos el Evangelio, no perdonando a las personas, creyendo en la cruz para perdón de pecados, y aún así no teniendo la decencia de leer su palabra como se merece, de estudiar como se merece, de amar como Él se merece, de vivir una vida dedicada a Dios como se merece, y aún así dijo, voy a morir por ti y me voy a quedar acá. No fueron los clavos lo que lo mantuvieron en esa cruz, fue su amor, fue su tremendo amor, fue el amor que tenía por el Padre, fue el amor que quería mostrarte. Estimado, vas rumbo a la condenación. Vio todas las veces que has negado el Evangelio. Vio todas las veces que has negado querer creer. Vio todas las veces que has pedido razones para creer, como si Dios tuviera que explicarse delante tuyo. Y aún así se quedó ahí. Esto afecta a todos. A mí me afecta. A mí me afecta. Yo yo miro este pasaje y digo, cuán tremendamente bueno es el Señor, que cuando yo fallo, Él sabía que yo iba a fallar, y aún así decidió morir por mí, ofrecerme esta salvación tan grande y hacerme hijo de Dios. El evangelista de alguna forma nos está tratando de mostrar con esta historia, esta es como esto es una seguidilla. Nicodemo, en el capítulo 3, si quieres después lee, de alguna forma escuchó y recibió su palabra, no mostró renuencia. La mujer samaritana creyó y le anunció a todos en la ciudad, y muchos creyeron, no todos, pero varios. El hombre del final del capítulo 4 creyó, y toda su familia, dice el final del capítulo. Pero este hombre
no quiso. Comparado con los otros tres, está de los peores. Pero aún así el Señor no le negó hablarle, y no le negó acercarse, ni le negó el Evangelio. Estimado, tienes un problema, ya que yo estoy seguro que si tú fueras Dios no harías esto. Si yo te asegurara que personas te van a tratar mal, lo más probable es que no querrías creer o no querrías salvarlas. Si yo te asegurara que si le das, por ejemplo, dinero a personas y ellos lo van a desperdiciar, no lo harías, ¿verdad? Bueno, acá parece que el Señor lo haría y lo hace, nos da todos los recursos de la creación y los recursos no los usamos de la mejor forma. Mira todas las cosas que tienes y mira todo lo que has hecho en tu vida. Todo se lo debes a Dios. Y Él no te ha pedido ni un mísero segundo de tu vida, pero hoy te dice que vas rumbo a la condenación y que si quieres puedes creer. Si quieres, puedes creer. Esta oferta bendita está delante tuyo y puedes tomarla. Te ha sanado muchísimas veces, te ha cuidado muchísimas veces, aun si no, has estado en su corazón más de lo que Él ha estado en tu corazón. Y yo te pregunto, ¿rechazarás esta oferta tan grande? ¿Rechazarás al que en la cruz se quedó voluntariamente? Después de ser crucificado, Él entregó su vida y resucitó al tercer día para mostrar que esa obra puede salvar. Él es capaz de salvarte, Él es capaz de entregar su vida por ti, Él es capaz de darte vida. Él es el más bueno, el más tierno que puede existir. Eso hace tan serio que rechaces el mensaje, tan serio que lo rechacemos, tan serio que no le demos la importancia que Él se merece. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Recibe esta obra. Si no lo haces hoy, lo impresionante, lo misericordioso es que puede que te la siga ofreciendo mañana. Y puede que te la siga ofreciendo pasado mañana, te la ha ofrecido toda tu vida. Pero un día ya no va a haber nada que hacer. Y lo que menos vamos a poder decir en el tribunal fue, pero yo no tuve oportunidad. Si tuviste, cada segundo en tu vida va a ser una oportunidad desperdiciada. Cree hoy en el Evangelio, cree en la obra del Señor, cree en esta obra llena de gracia. ¿Te das cuenta lo extremadamente grande y valiosa que es? Lo caro que fue que Él tuvo que entregar su vida, Él tuvo que entregarse, Él se entregó por aquellos que pisotearían su sangre y burlarían su obra, pero sabía que valía la pena, porque estaba muriendo en favor del pecador. Cree en la obra y serás salvo. Señor, bendiga su bendita palabra y que su obra sea exaltada por lo bendito y misericordioso que es Él. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Vamos a seguir considerando las Escrituras. Las Escrituras es útil. Las Escrituras nos acercan y nos revelan a el Señor Jesús. Y las Escrituras, por medio del Señor Jesús, en esta revelación nos revelan al Padre. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hemos estado considerando en algunas reuniones, hemos estado considerando algunas manifestaciones que encontramos en las Escrituras, donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta, donde los hombres pueden contemplar de alguna manera esta presencia o esta gloriosa presencia de nuestro Dios. Y hemos estado considerando algunas porciones, la visión de Juan en el Evangelio de Juan, cuando él contemplaba al Señor y él escribe muchos años después, y él dice del Señor Jesús, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y él contempla al Señor. Él observa, me imagino que él observó, contempló
sus palabras, sus hechos, sus actitudes. Y esto marcaba una diferencia abismante entre los hombres comunes y pecadores como nosotros y aquel hombre perfecto, bendito Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también consideramos otras porciones de las Escrituras donde Dios se manifestó, donde Dios se reveló, donde Dios permitió que hombres pecadores como nosotros, de alguna manera, pudieran contemplar, pudieran vislumbrar la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Y yo quiero seguir llevándolos a este pensamiento para que nosotros también, a través de las Escrituras, también podamos contemplar en nuestra vida personal a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pensaba en esto, hace unos días estuvimos visitando a nuestro hermano Andrés, y Andrés nos contaba una experiencia de búsqueda nocturna en su casa. Ahí él está, bueno, él vive muy cerca de aquí, pero hay que atravesar un río como de 3 kilómetros. Y una noche oscura, una noche estrellada, contaba él que salió a buscar, hizo sus cálculos, hizo sus seguimientos y salió a buscar la estación internacional que atravesaría cerca de su casa. Y él se encontró con un espectáculo muy impresionante. No encontró, al parecer, la estación, pero encontró un espectáculo que le llamó mucho la atención cuando él observó el cielo. Bueno, este mismo comentario me lo hizo mi hijo también hace unos días. Y eso me llevó a considerar algo de esta porción. Y vamos a leer, vamos a iniciar, vamos a leer varias porciones que nos llevan a contemplar la grandeza y la gloria de Dios. Y vamos al Salmo 19, a una lectura, a una primera lectura. Salmo 19. Cuando leamos este salmo, o esta porción, esta pequeña porción del Salmo 19, pensemos una noche en el desierto. Seguramente una noche donde había muy poca contaminación luminosa, donde se podría contemplar la inmensidad de la bóveda celeste. Allí está David, allí está David. Seguramente cansado, seguramente agobiado, seguramente acongojado, allí sediento, quizás hambriento, pero hay algo que David hace y contempla aquella bóveda celeste. Y esa bóveda celeste, esa contemplación, lo lleva a contemplar la gloria de su Señor. Dice el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hasta aquí por una primera lectura de la palabra de Dios. David allí en el desierto, en la oscuridad, a lo mejor saliendo de una cueva que habría estado escondido,
o en un momento recordando aquellas aventuras experimentadas en el desierto. Y David mira la bóveda celeste y contempla, y allí contempla y observa la creación. Y esa maravilla que él observa lo lleva a contemplar a aquel que es su Dios, aquel en quien él ha confiado, aquel en quien él descansa. Cuando él escribe muchas veces acerca de sus enemigos y de sus angustiadores y de sus persecutores y de las muchas tribulaciones, él menciona y dice, bajo las alas, bajo la sombra de tus alas, he venido a ampararme. Y en otra ocasión dice que él espera venir a su presencia y ser revestido, ser renovado con aceite fresco. David contemplando a su Dios. Nosotros, hermanos, somos invitados también. Ya desde esta primera parte, somos invitados también en nuestra vida cotidiana a contemplar la hermosura y la grandeza de nuestro Dios. Dios se manifiesta, Dios se revela en su palabra infalible, su palabra única, su palabra que llena el corazón sediento de todos los hombres. Dios se revela y como dice las Escrituras, Dios está cerca de todos aquellos que le invocan. Hermanos y amigos, ¿estás cerca? ¿Sientes que Dios está cerca de ti? ¿O lo sientes lejos? ¿O lo sientes extraño? Bueno, David sale y contempla a lo mejor esa grandeza e inmensidad del universo. Pensó quizás en su pequeñez. Como una persona en el mundo es como un punto, ¿verdad? Una masa puntual, diría un físico. Pero esa tierra en el universo y en esa galaxia y en medio de todas esas galaxias y millones de galaxias, ¿verdad? Que somos insignificantes, pareciera. En medio de esta inmensidad, bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es evidenciada. Eso es lo que nos dice esta porción. La gloria de Dios es evidenciada ya a partir o en la naturaleza, en la creación misma. La gloria de Dios, ese es un poco es el pensamiento, disfrutar y contemplar la grandeza y la gloria de Dios. Yo no sé si tú, hermanos, te has detenido en este día a contemplar la gloria de Dios. Yo no sé si en tu vida cotidiana hay momentos para disfrutar de la gloria de Dios. Yo no sé si te detienes en medio de un día lleno de actividades y muy terrenales y a veces muy necesarias, ocuparse del trabajo, de la familia, de los estudios. Pero Dios nos da un tiempo para que también podamos, y Él anhela que también nos ocupemos en elevar nuestra mirada más allá de lo terrenal y saber que hay un Dios glorioso y eterno que podemos disfrutar y que podemos contemplar. Y cuando disfrutemos y contemplemos a ese Dios inmenso, entonces nuestra alma podrá levantarse de aquellas cosas que nos afligen en esta vida. ¿Cuántas cosas nos afligen? Problemas de salud, muchos, ¿verdad? Problemas de insatisfacciones, enormes, y muchos para algunos. Y seguimos y estamos en este mundo y pareciera que nada puede llenar nuestro corazón. Bueno, la porción nos hace que elevemos nuestra mirada a aquel Dios revelado en la
constelación del universo, en la creación misma, en lo macro del universo y también en nuestro interior, en lo micro, hacia el interior, cómo funcionamos biológicamente, una máquina perfecta. Es impresionante cómo funciona nuestro organismo. Y allí también está la mano de Dios. La gloria de Dios nos lleva a contemplar su identidad. La gloria de Dios nos lleva a contemplar su grandeza. La gloria de Dios nos lleva a contemplar su poder, su majestad, su esplendor, su identidad, entre muchas otras cosas. La gloria de Dios nos lleva a pensar en ese Dios visible o en ese Dios que se evidencia o se manifiesta, quizás visiblemente, porque Dios es espíritu, pero su gloria y su manifestación se puede hacer visible aún desde la creación, aún en medio de su pueblo y también en medio de su pueblo espiritual. La manifestación de Dios, como algunos le llaman la Shekinah, contemplar esa gloriosa y esa grandeza de Dios en nuestra vida. Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 1. Allí hay una porción también que nos lleva al Señor y el universo y la creación. Dice el capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, el universo y la persona de Cristo, a quien constituyó, dice, heredero de todo. Bueno, Él es el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria. Estamos hablando de la gloria de Dios. David contempló la creación y dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aquí Hebreos nos dice que está contemplando aquel que ha sido heredero y que ha sido constituido heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, la causa del universo. Y dice: Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Eso quiere decir que todo lo que encontramos en Cristo nos revela a Dios. Todo lo que está en Dios lo encontramos en Cristo. Porque el Señor Jesús, su Hijo amado, el Hijo amado de Dios, como dice la palabra, el Hijo de Dios unigénito, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La esencia de este versículo nos dice que la gloria de Dios, la sustancia de Dios, es manifestada en la persona bendita del Señor Jesucristo. Colosenses, vamos a Colosenses. Un poquito más atrás. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. En Él habitase toda plenitud. Y como dice el capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Aquel Señor de la gloria, que en el cumplimiento del tiempo viene a este mundo. Aquel que es igual a Dios. Aquel que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre. Primero, muestra la gloria de Dios. Estando en la condición de hombre, Él manifestó la gloria de Dios. Como dijo Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Consideremos al Señor Jesús. Considerémosle, porque Él es la gloria del Dios invisible. Y por tanto, cuando vino a este mundo, toma forma de siervo, es hecho semejante a los hombres en ese cuerpo propio, evidencia y manifiesta la gloria de Dios. Cuando Isaías escribe, el profeta Isaías escribe cientos de años antes, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ya Isaías contemplaba aquel niño nacido, pero aquel hijo que sería dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías contempla, no solo contempló en ese llamamiento, no solo contempló la gloria de Dios, manifestada esa gloria resplandeciente, como contempló Moisés en el monte Sinaí, y como contempló en la manifestación en medio de su pueblo. Isaías contempla hacia el futuro, aquel niño que nacería, aquel hijo que sería dado, y la potencia del universo estaría sobre sus hombros. Él sería llamado admirable. ¿Has contemplado al Señor Jesús como el admirable? ¿Él es admirable en tu vida? Volvamos otra vez a leer en Lucas, el capítulo 9, en aquella manifestación, allí en el Monte Santo, como dice Pedro. Lucas en el capítulo 9. En lugar de la transfiguración. Otra vez allí dice, Dios en medio de los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor toma a Pedro, toma a Juan y toma a Jacob y los lleva a un monte alto. Y allí los lleva y ora con ellos. Y entre tanto que él estaba orando, dice el versículo 29, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y sus vestidos blancos y resplandecientes. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron
la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Bueno, también vieron a los otros dos varones, pero lo que evidencia, lo que manifiesta en ellos es la gloria de Jesús. Dice otra porción, su porción paralela, que Él se transfiguró. Él se transfiguró. Ellos fueron testigos oculares. Ellos vieron. Ellos escucharon, testigos auriculares. Y ellos contemplaron con sus ojos. Y sintieron y experimentaron aquel que se transfiguró delante de ellos. Testigos presenciales de la gloria, de la manifestación allí en el monte, como dice Pedro en su carta, ellos fueron testigos. Allí en el monte santo, vieron la gloria de Jesús. Y no tan solo vieron la gloria de Jesús, sino vieron la gloria de Dios. Dice el versículo 29, la apariencia de su rostro se hizo otra. Es decir, esta transfiguración, esta transformación del Señor Jesús mostró un poquito de la gloria de Dios. Su identidad también evidenciada ahí, pero también sobre sus vestidos, porque sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes. Otra porción dice, sus vestidos se hicieron tan blancos y tan resplandecientes que si alguien quisiera lavar una prenda y dejarlos tan blancos así, no podrían. La gloria de Dios. Esta experiencia, ¿cómo afectaría la vida de ellos? La vida de Juan, la vida de Jacobo, la vida de Pedro. Esta porción nos dice que Pedro habla y dice que van a preparar enramadas. Y dice otra porción, no sabiendo lo que decían. Pero cuando él, años después, habla de este relato y habla de aquel momento glorioso, cuando estaban en el Monte Santo, cuando sus ojos contemplaron a su Señor. La experiencia de conocer a Cristo es una experiencia que transforma vidas. Y sin duda, la vida de Juan, la vida de Pedro y la vida de Jacobo fueron marcadas con este evento. Y no tan solo el efecto en la vida de los que le vieron, sino también en lo que manifestó el Señor. El Señor reveló su identidad. El Señor mostró que Él es el bendito Hijo de Dios. No algo que estaba en cuestionamiento, pero algo que venía hablando en los pasajes anteriores. Él es el Hijo dado. Y ellos hablaban en esta porción de su partida, como dice el versículo 31, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén su propósito en este mundo. El Mesías, el ungido. Por eso aparece Moisés, por eso aparece Elías, evidenciando no solo que aquel Jesús es el Hijo de Dios, sino que también Él es el Mesías prometido. El Mesías prometido. Aquel de quien las Escrituras hablaban. El Mesías que vendría. Y allí también el Señor es glorificado por el Padre. Dice el versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. El Señor, el Dios Todopoderoso, hablando y manifestando a su Hijo Jesucristo. Vamos a Apocalipsis y con esto vamos a terminar. Apocalipsis, el capítulo 4. La gloria de Dios contemplada. David nos llevó al cielo
Quizás pensemos en el principio, en la creación misma. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Partimos allí en el Salmo 19. Y esta otra manifestación en Apocalipsis nos lleva nuevamente al cielo. Apocalipsis capítulo 4. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Habían 4 seres vivientes. Y ellos decían, versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, mire lo que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué contempló David allí, quizás en el desierto, en la noche oscura? Esa bóveda celeste, los cielos cuentan la gloria de Dios. Él es el creador, él es el sustentador de todo lo que existe. Estos seres celestiales adoran y mencionan y dan honor, gloria y honra y poder. Y sus palabras son, porque tú eres el creador, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y nosotros estamos aquí, hermanos, para contemplar a aquel que es sustentador de nuestra vida también. Aquel que sostiene nuestra vida en su mano. Hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor. Confiemos en el Señor. Aprendamos a descansar en Él, en aquel que sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. Aquel que sostiene aquellas estrellas, aquellos planetas, aquellos cometas, todo el universo en su posición exacta para que puedan existir y para que el cielo cuente la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Y la última porción nos ha llevado a que contemplando esto, contemplando al glorioso Dios, a nuestro glorioso Señor, aquel que está sentado en el trono, aquel que ha vencido, nosotros también podamos postrarnos delante de Él y adorar, al contemplar la grandeza de su persona. Y esta es la invitación, hermanos. Contemplemos al Señor, contemplemos a nuestro Dios, para que también podamos nosotros venir a sus pies y adorar al que vive por los siglos de los siglos, y también para que echemos quizás nuestras alabanzas, nuestra adoración
ese fruto de labios que confiesa el nombre del Señor, porque un día, allí en el cielo, quizás tomaremos nuestras coronas y las pondremos a los pies del Señor para adorarle y para contemplarle. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para concluir esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú eres el creador y sustentador de todo. Podemos poner nuestra confianza en ti. No seremos defraudados. Tú nos revistes y nos levantas y nos revistes con aceite fresco. En nuestras angustias, en nuestras aflicciones podemos ver al Señor y pensar que nuestro Dios es glorioso, que esta vida es pasajera, que esta vida es temporal, que tenemos una gloria con nuestro Dios y le contemplaremos y disfrutaremos de su presencia y estaremos con Él para siempre. Gracias, Señor, por darnos una salvación tan grande. Gracias por permitirnos aún desde esta vida, desde nuestras circunstancias, poder contemplar. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podría ir? ¿Podría ir a los extremos de la tierra? Allí estás tú. ¿Podría subir a los cielos? Allí tu presencia también estará. ¿Y descender a las profundidades de la tierra? Aún allí tu mano estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, tú nos levantas, tú nos afirmas y tú nos llevas de gloria en gloria. Te damos gracias, nuestro Dios. Que tu nombre sea bendito, que tu nombre sea honrado y que tu glorioso nombre sea también glorificado con almas que confiesen al Señor como Salvador y almas que confiesen al Señor como el amo y el dueño de sus vidas. Nuestro Padre, gracias por esta tarde, por tu palabra. Nos encomendamos a ti. Bendice a los hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.